Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en este vídeo de hoy vamos a hablar de cómo llevar a cabo una alimentación ideal para gallos y gallinas. Y de paso también te recomendaremos algunas cosas que no deben comer. Hoy en día hay diferentes concentrados que satisfacerán el apartado de alimentación de gallos y gallinas. Pero eso no quita que también podamos complementar estos piensos que existen en la actualidad con otros alimentos en mayor o menor medida más naturales. Uno de estos alimentos, por ejemplo, es la hierba. Hierbas silvestres de diferente tipo, que si están sueltas por el campo, encontrarán ellas mismas. Y si hablamos de verde en el hogar, nos podremos referir, por ejemplo, a coles, acelgas, espinacas, etc. En invierno, sobre todo, podemos aportar un poco más de grasa en la alimentación, con semillas como soja, pipas, maíz. Un aporte muy bueno de proteínas y además proteínas de calidad se pueden obtener de los insectos, como por ejemplo lombrices, saltamontes, grillos, larvas de diferentes insectos, etc. También es importante un aporte de calcio. Hay en el mercado diferentes modos de suministrar el calcio a nuestros animales, pero también podemos hacerlo de forma más natural reciclando las cáscaras de huevo. Las dejaremos secar durante bastante tiempo y después podemos triturarlas para aportarlas de nuevo en la alimentación. Todas estas cosas pueden complementar los diferentes piensos que tenemos en el mercado, que vienen muy completos, pero que todavía con este resumen que acabamos de hacer podemos mejorarlo y mucho. Pero ahora vamos a entrar de lleno en cosas que no debemos aportarle a nuestros gallos y gallinas, porque lejos de beneficiarlo, lo van a perjudicar. Debemos evitar darle a nuestros gallos y gallinas sobre todo sal y azúcar, sobre todo en grandes cantidades. Ya que decimos azúcar, evitar el chocolate. También otras cosas como por ejemplo el aguacate, ya que puede resultar tóxico. También tenemos que evitar darle, por ejemplo, el arroz crudo o las legumbres, también se entiende en grano, crudas. También tenemos que evitar darle pozos de café, los restos del café, que pueden ser también perjudiciales para nuestros animales. Y también evitar darle en cantidades grandes ajo y cebolla. Estos dos elementos son muy buenos, sobre todo dárselos de vez en cuando para una desparasitación interna, ya que ahí sí podemos conseguir cosas beneficiosas de estos dos productos. Todas estas cosas pueden causarles diferentes molestias y enfermedades que hará que se altere su estado de salud y la puesta de huevos. Normalmente, una primera señal de que lo estamos haciendo mal puede ser la diarrea, previo paso a síntomas más graves. Estos alimentos en pocas cantidades no tienen por qué preocuparnos, pero siempre tenemos que tener mucho cuidado. Con todo esto, teniendo en cuenta todo lo comentado, deciros que los restos de comida suponen
una gran fuente de alimentos y de aprovechamiento, sobre todo, de los restos de nuestra alimentación. Pero ojo con lo que añadimos. Ellas, al igual que nosotros, pueden comer de todo, prácticamente de todo. Pero igual que nos pueden perjudicar a nosotros por exceso, igualmente pueden perjudicarles a ellas. Y recuerda, lo primero que puedes notar cuando algo no va bien, sobre todo en gallinas, es que retirarán la puesta de huevos. Esperemos que todo esto relacionado con la alimentación pueda servirte de ayuda. Nos quedamos ahora con esta incubadora automática de Antonio Porras, el cual nos explica el funcionamiento, no solo de la incubadora en sí, sino de este humidificador controlado por un higrostato. Bueno, Antonio, buenas tardes. Lo prometido es deuda. Te voy a enseñar el cableado cómo va por aquí. De todas maneras, esto ya, como tú sabes, el controlador, eso no habría problema. Y luego lo que te comenté del humidificador, que es este enchufe que ves aquí, para enchufar el humidificador, y está el tubo de entrada, pues las conexiones también no es que sean nada del otro mundo, ¿eh? Aquí te lo especifica bien lo que es la sonda, entrada de corriente es naranja y azul, y luego ya le metes el naranja, que sería el marrón, un cable aquí directo del naranja, que es el que viene marrón por aquí, que va al enchufe del humidificador, y del azul y el naranja este, que son entradas de corriente de 220, está puenteado al relé, que es el que te va a decir si arranca o para. Y este es el salida de relé, que va también, dijéramos, a lo que va el enchufe, ¿eh? Y este es el enchufe, que es el que le dice al humidificador arranca o para, ¿vale? Los demás creo yo que no tienes problema. Y aquí ves, le tengo directo puesto 220 a un pequeño transformador para lo que es ventilación, que le tengo puesto ventiladores de ordenadores, ¿vale? Ya está, es que la tenía en casa un amigo y no te lo he podido hacer antes, ¿vale? Venga, un saludo, Antonio. Venga, hasta luego. Buenas tardes, Antonio, otra vez. Mira, este es el humidificador, ¿eh? Yo le he adaptado, le quito la tapa que trae y le tengo puesto un adaptador, que es un tubo de 40 con su codo, con una reducción a 25 y a 20, que es el tubo que le tengo puesto en la incubadora. Esto cuando el humidificador le demanda humedad, imagínate que yo lo conecto ahora con la mano, y ya empieza a salir vapor con el tubo. Esto es lo que entraría en la incubadora. Claro, mira que está muy potente ahora mismo, esto ya lo regular más o menos, ¿vale? Ahora después estaré una prueba dentro de la incubadora a ver qué tal va, ¿ves? Y este es el volteo que me hice con cartones de 25 huevos, y me lo hice, ¿ves?, con ángulos de aluminio, y le puse su motor de microondas aquí atrás, que eso ya lo controla. El enchufe va directo, le tengo puesto un programador y ya cada 2 horas pues saltaría, ¿sabes? Vale. Buenas tardes, Antonio, otra vez. Está subiendo hacia arriba, está en 35.6, 35.5, porque pasa que le he enchufado el humidificador, y ya va para arriba, estaba en 19 de humedad, está el 55%, aunque haya cortado, sigue subiendo, porque es la primera vez que lo he puesto. Es una vez que se regule y se estabilice, que ya está cortado y ya está en 62. Le damos a set, desde el 55 se ha subido al 60 ahora mismo, porque ha sido la primera vez que lo he enchufado. Luego se regula y se mantiene más o menos en una más estable, ¿sabes?
Ahora mismo ha sido la primera vez que la he metido húmeda a la incubadora y se ha subido del tirón para arriba. Pero vamos, que no es problema porque eso luego se estabiliza, ¿vale? Que luego, ¿ves? Le damos a set, está al 55%, y ya aquí, pues, si lo subimos, podemos subir ya, por ejemplo, al 70%. Le das a set y arrancaría otra vez y ya empieza otra vez a meterle humedad. Y ahora notarás que va a empezar a subir otra vez para arriba, ¿eh? Y cuando llegue al 70% cortará. Pero como está ahora mismo recién enchufado y está todavía sin humedad adentro, ha cortado 70, pero se te va a subir todavía un poquito hasta que se estabilice, ¿eh? El porcentaje de humedad. Y la temperatura la vamos teniendo ya a 36,8. No, llegaría a 37,7 y cortaría. Y entonces ya así se estabiliza. Lo voy a bajar 55. Y volvemos a hacer. Para sacar la humedad, como hemos subido antes, pues sigue alta ahora mismo. Es más o menos porque viera el funcionamiento del tema este, como me dijiste, lo del control de humedad y temperatura, ¿vale? Este sería el humidificador, ya estaría conectado. Y por dentro, ahora claro, al abrirla, pues va a empezar otra vez a echar humedad, porque claro, cuando que se baje de humedad va a empezar a salir por aquí. Son los ventiladores de los ordenadores. Ya está echando otra vez vapor. Ya le he abierto la puerta, con una que ha bajado, arranca otra vez. Estas son las sondas, como ya sabes, y este es el cableado de la ficha del volteo. Vale, a ver si lo puedo conectar para que lo veas. Si aquí solo entre grabar. Y ahora, claro, si salta el programador, cada 2 horas pues empezaría su volteo, ¿vale? Esta bandera no estaba aquí. Ahora mismo están vacíos. Bueno, espero que te sirva algo para ponerlo tú por ahí, ¿vale? Le puse la chapita esa ahí arriba porque no le diera tanta humedad directamente a los cables de los ventiladores, ¿vale? Y se repartiera mejor. De esta manera voy a desconectar el humidificador. Y ya está, espero que te sirva, Antonio. Venga, un saludo. Claro que nos sirve y mucho este vídeo que nos enviaba nuestro compañero Antonio Porras aquí a Incubadoras Caseras. Si quieres hacer lo mismo, quieres compartir tu experiencia, tus animales, cualquier cosa, puedes enviarnos tus vídeos a antonioincubadoras@gmail.com y nosotros haremos lo que hemos hecho con este vídeo, compartirlo para aprender entre todos. Y este insecto que tenemos ahí en primera plana, en primera vista, es una mantis religiosa. Nuestro compañero Jesús González desde Fuentes de Andalucía nos sigue contando más cosas como cada semana. Pues quería hacer un vídeo explicativo de las mantis, explicando que principalmente no son nada venenosas, por eso la tengo en casa esta. No son nada venenosas, sí es verdad que te puede pegar un bocado, porque tiene unas mandíbulas fuertes, pero vamos, un grillo también puede morder. Y su fuerza reside en las sierras de las patas delanteras, que tiene unas sierras en el interior. ¿Veis? Ahí se pueden ver que son muy fuertes. Por otro lado, en la cabeza, si os veis el otro día, veíamos los puntitos del ojo. Es el único insecto que puede ver en 3 dimensiones.
y lo que tiene los ojos, pues eso, son miles de sensores de luz, y ahora por la noche pues se le ponen así morados, violeta, en fin. Luego durante el día se ponen claritos para absorber más la luz. Pues esto ponen los huevos ahora en invierno. Los huevos tardan, la cabeza es totalmente triangular. ¿Veis la sierra de las patas delanteras? Y ponen los huevos ahora en invierno. A principio de primavera nacen. Aquí he conseguido un nido de lo que hacen. Eso es como un corcho y meten los huevos dentro. No sé la cantidad de huevos que tendrán. Nacen a principio de primavera y están creciendo en primavera, verano, otoño, y cuando llega el invierno pues se reproducen y ponen quizás hasta 30 o 40 huevos durante el invierno. Y pues nada, pues se reproducen y son de un ciclo anual y mueren. Tienen un... Vamos a soltarla. Venga. Vamos a tu tronco. Son totalmente inofensivas, si no, de otra manera no la tendría en casa. Bueno, ahora no se quiere soltar. Nada, es un animal bastante curioso y es de los insectos más antiguos y a la vez más desarrollados que hay. Estos han sido los temas que hemos tratado en nuestro vídeo de incubadoras caseras en el día de hoy. Hemos hablado de una buena alimentación para gallos y gallinas, también de paso qué no darles para comer porque los estaríamos perjudicando. Hemos visto una incubadora y por último hemos conocido algo más de la mano de Jesús González de las mantis religiosas. Así que esperando que haya sido de tu agrado, todo esto como siempre te lo llevamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Y si tú quieres, por supuesto, el próximo vídeo lo traeremos la semana que viene como cada sábado.